Bueno, compañeros, queremos referirnos a algunos aspectos individuales de la criminalidad, vista que tenemos que definir dos cosas específicas. ¿Cuál es la diferencia entre el crimen y el delito? Mientras el crimen es una acción que agrede al individuo en su bienestar, a la sociedad, afecta la integridad mental, física y material de las personas, y como también lo escribe Ferry, que implica motivos individuales, antisociales, que afectan la integridad social. Jurídicamente, el delito es todo aquello que está tipificado, antijurídico y culpable, como se vio en el primer semestre de lo que es el delito. ¿Quién es entonces el criminal? El criminal es el sujeto que comete un crimen o un quebrantamiento de las reglas sociales. El delincuente es el sujeto activo de la infracción penal. Aquí, de momento, vamos a estudiar algunos aspectos individuales de la criminalidad. ¿Cómo es que, según Lombroso, se puede identificar que una persona es tendiente a infringir la ley, a convertirse en el delincuente? Y cuando ya comete ese acto, ese crimen, ya lo afecta, entonces ya se vuelve un criminal. Entonces, vamos a decir que Lombroso trae un delincuente nato, que a él lo describe como el atavismo, que según Freud tiene un comportamiento propio del pasado, desde un factor endógeno. Este factor endógeno es desde que nace y lleva implícito el sujeto en su genética como tal. Mm, no tiene un control adecuado sobre sus emociones. Está implícita la cólera, la venganza, los celos, la mentira, la falta de sentido moral, una escasa afectividad, la crueldad, el ocio y la flojera, el calor, la vanidad, el alcoholismo y el juego, la obscenidad, la imitación, y todo eso es lo que ellos describen como un estado salvaje anterior. Eso es lo que es el atavismo, ese estado salvaje anterior a que el hombre se fuera eh, conductando a esas etapas sociales, ¿sí? Entonces, vuelve a ese estado salvaje anterior donde le queda fácil infringir todas las reglas impuestas. Esas, tenemos unas características psicológicas, y es que entre ellas está gran frecuencia de tatuajes, una notable analgesia, mayor mansinismo, ese insensibilidad afectiva, frecuencia de suicidios, inestabilidad afectiva, vanidad en general y especial por el delito, la venganza y la crueldad, notables tendencias al vino, al juego, al sexo, a las orgías, el uso de un lenguaje especial, en el sentido religioso se encuentra muy perdido entre los criminales urbanos, mientras que en los rurales hay mucha religiosidad y tendencia a asociarse entre los criminales. Esas son las esencias del delincuente nato. El delincuente moral, algo morboso, excesiva vanidad, justifica sus actos, son inquietos, perezosos por el trabajo, tendencias morales inmorales en la infancia. Tenemos también el delincuente epiléptico,
a lo que él llama epiléptico, yo ahorita lo voy a describir, que tiene cierto parecido al delincuente que sufre de esos ataques de epilepsia, con la gran diferencia que en sí no lo sufre. No está diagnosticado como epiléptico como tal. Y dentro de sus características podemos decir que siente amor por los animales, tendencia a la vagancia o deambular, el sonambulismo, la obscenidad, precocidad sexual y alcohólica, disvulnerabilidad, que es la facilidad y rapidez de la cicatrización, la destructividad, el canibalismo, la vanidad, la grafomanía, que escriben mucho, doble personalidad al escribir, palabras o frases propias, igual que en el anterior, que teníamos que un lenguaje especial, este también tiene frases propias, tendencia al suicidio, tatuajes, se asocian entre sí, cambios de humor, amnesia y auras. El delincuente loco lo saca en determinado momento, Lombroso dice, wow, lo que pasa es que hay que sacar a estos delincuentes de las cárceles porque ellos no son conscientes de lo que hacen. Y ahí es cuando ya crean los manicomios. Ahí tenemos al alienado, el alcohólico, y se fijan justamente que el bebedor dará hijos delincuentes. O sea, la persona en estado de alicoramiento, cuando engendra un hijo en ese estado de alicoramiento, los espermas salen en un estado de sonambulismo o los óvulos. Entonces, ahí es importante tener en cuenta que esa responsabilidad de engendramiento también sea cuando no somos responsables y nos dejamos llevar por unos tragos, y ahí está el resultado, ya que esa genética lleva un sentimiento mucho más noble. O sea, narcotiza, es capaz de narcotizar el sentimiento más noble y desinhibe cualquier contexto social y es proclive a que la persona se desinhiba a cualquier acto y pueda realizar cualquier cosa sin medir mayores consecuencias. Histérico, la histeria se da más que todo entre las mujeres por falta de sexo y son muy eróticas a la vez. El matoide, excesivamente organizados, exclusión en los hombres, en los médicos, en los teólogos, militares, son muy altruistas, delirios de persecución y les encanta litigar. El delincuente ocasional son los pseudo criminales o el falso delincuente o falso criminal, porque puede existir en la sociedad refundido entre nosotros, como cualquiera de nosotros. Lo que pasa es que él no se expresa. El criminaloides es aquel que dice que ejecuta esa acción porque lo hace, la ocasión hace al ladrón. Ahí es cuando se deja ver que siempre lleva dentro de sí todos esa tentación de delinquir, pero hay algunos que controlan esas emociones. También están los habituales, los que lo hacen conscientes, y el criminal político. El criminal político está dado en aquellos hombres que tienen un gran sentido por su nación y los mueve el nacionalismo, llamémoslo así. Los factores dinámicos y factores endógenos. La importancia que se tiene que ver aquí es que hay unas tendencias que ejercen sobre la influencia para cometer hechos delictuosos. Todos los factores endógenos se notará en un principio
a raíz del cerebro. El encéfalo es el que lleva todo este sistema nervioso, que es el que controla su cuerpo, los actos, las sensaciones, recibe información, mientras que el encéfalo recibe la información, el cerebro la asimila, llamémoslo así. Entonces, ahí es cuando, después de asimilar, pasa la acción. El cerebro está comunicado de tal forma para controlar ese comportamiento. Anomalías y anatómicas. Las anomalías y anatómicas, especialmente en el encéfalo, presentan fenómenos en la predisposición constitucional de la delincuencia, o sea, en factores genéticos, ya que es la sede de los fenómenos psíquicos, provocando una disfunción hormonal capaces de influir sobre la misma función del cerebro. Aquí el encéfalo está directamente conectado a lo que más adelante se va a ver sobre una disfunción hormonal, un orden infeccioso, como dijéramos, las infecciones se dan a raíz de algunos contagios, entre ellos la encefalitis, que alcanzan a quemar algunas neuronas en algún proceso de infección de pequeño, ya sea al momento de estar en la gestación o en el bebé, en el recién nacido, cuando hay fiebres muy altas y demás. En la infancia se genera un temperamento muy alto. Esperamos que ustedes hayan podido ver el video de la pequeña del History Channel, que ahí se da cuenta que hay razonamientos en la personalidad que no alcanzan a ser razonados en el infante ni en el adulto. Hay una información muy arraigada en el subconsciente que lleva información que usted no logra descifrar, las personas no logran descifrar por qué se comporta así, pero esa información puede venir desde el vientre o desde esa primera infancia, como nos muestra allí la película, una niña que fue abusada, vio muchas cosas y tiene ciertas tendencias y ella ni siquiera lo sabe por qué son. Entonces es muy posible decir que hay muchos criminales que tuvieron etapas difíciles en su primera infancia o antes de nacer, y esta carga genética se lleva como un lastre. Las taras hereditarias, como lo dice aquí. Hay mucha perversidad. En esta niña se notaba un perverso muy fuerte y ella no lo sabía. La impulsabilidad, irritabilidad, la tendencia al robo. Los traumas, como también los traumas, los fuertes golpes, hay ciertas psicopatías que pueden acompañar a algunos factores anatómicos y funcionales nerviosos, entonces que se pueden dar en cualquier momento, inclusive durante el parto, como ya lo hemos venido insinuando a lo largo de nuestra exposición. El hipertiroidismo es otro factor que se da en la relación con el sistema vegetativo, el sistema nervioso, autónomo, con la vida instintiva y afectiva. Y es que la glándula encargada de generar la información que se necesita en el cerebro
va muy condicionada a muchos factores, tanto de alimentación como de afectividad. Entonces, como lo expusieron en nuestras primeras partes nuestro compañero Juan Fernando, eh, perdón, allí nos hablaron de los factores familiares y allí es justamente esa falta de afecto genera ciertos síntomas que hace que se activen unas glándulas y secrecionan internamente eh, la información para generar tendencias. En la endocrinología es un factor de mucha consideración, mas no la única causa etiológica. Los factores exógenos. Bueno, aquí es cuando ya se cambia la versión y ya no se dice que el ladrón nace, sino se hace. Entonces nos vamos a la segunda versión. El mundo y el estímulo exterior. Toda la influencia externa que pueda recibir el individuo y cómo se puede manifestar. Entonces ahí es cuando sabemos que se pueden caracterizar, como lo vimos con la profesora Gladys de psicología que muy amable nos transmitió información sobre caracterización. En la etapa de la niñez se va formando el carácter, el temperamento. Cada niño es diferente y la forma como lo recibe y sus reacciones son diferentes a cada estímulo. Entonces, algunos son fáciles de controlar, otros no. El cerebro del niño se encuentra en un estado evolutivo a pesar de que pudiera tener factores de herencia. Y por eso es importante separarlo de aquellos elementos que le puedan generar traumas y huellas en su cerebro que aún no desarrolla. La socialización y aculturización. La socialización, con quién se asocia, con quién comparte, la familia, la comunidad, la tribu. Aquí se presentan el aprendizaje, actitudes, creencias, costumbres, valores, expectativas y roles dentro de un grupo social. Más adelante vamos a desarrollar esa teoría de esas causas. El sentido social de pertenencia genera también este tema. La inseguridad, la falta de identidad y hace que busque acciones delictivas con el fin de establecer una identidad. El sistema familiar. Entonces ahí es donde notamos que la familia es lo más importante en el factor de los niños, la corta edad, ejercen influencia extraordinaria sobre el tipo de persona que se convertirá en un lugar que ocupará en la sociedad. La forma en que interactúa con la familia tiene un fuerte impacto en el desarrollo. Además de integrar al niño en la unidad familiar, los padres interpretan para la sociedad lo que él va a hacer, sus culturas, sus valores y todo lo que haga en la vida cotidiana, la ropa, los amigos, la educación, los juegos, es algo que debe tratarse y ponerse mucha atención. El influjo de los padres también es un elemento esencial para aprender a funcionar como miembros de una sociedad. El aspecto económico, pues también. Hay personas que logran evidenciar que pueden conseguir mucho más fácil logros que no consiguieron a través de una formación adecuada. Entonces, el crimen es la forma más fácil de ella. En esto encontramos los estados de miseria material y fisiológica. Esa falta de medios para transmitir una buena escolarización, vestimenta, juguetes,
Inclusive congénitamente también se puede dar lo que ya dije, la alimentación cualitativa, cuantitativamente lo suficiente. El, la persona puede generar una predisposición física y psíquica, mayor inhibición de inteligencia, de la voluntad y por lo tanto una baja resistencia a actos delictuosos. Al hablar de miseria, obviamente se incluye las pésimas condiciones inclusive de higiene. Aquí más o menos esto es un ensayo de lo que queremos dar. Puede que aquí ya entre a desarrollar unos 10 minutos o 5 minutos, no, 5 minutos porque ya llevo 20. Otro aspecto. Cuéntenme cómo vieron la esta. Quiero ahondarme. Estas teorías son algo viejas, muy pasadas, del hombroso. Entonces, que si bien tuvieron mucha vigencia, hoy por hoy están más dadas a reevaluar porque describen eh, una personalidad muy diferente a lo que es la realidad. Entonces quiero concentrarme en unos documentales mucho más recientes. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo vieron la grabación?